Hola, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tejido conectivo o también llamado conjuntivo. Y los temas van a ser las generalidades, la clasificación del tejido conectivo, las fibras que componen el tejido, la matriz extracelular, las células del tejido conectivo y patologías al final. Lo que uno primero tiene que visualizar dentro de las clasificaciones del tejido conectivo es que se divide en el tejido conectivo embrionario y del adulto, que es donde nos vamos a especificar hoy, es la del adulto, que se divide a su vez en tejido conectivo propiamente dicho y el especializado, donde el conectivo propiamente dicho es el que se encuentra en casi todos los tejidos o todo el cuerpo, ¿sí? Y el especializado en diferentes zonas, como por ejemplo el cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo, etc. A su vez, no es ya una clasificación, sino una interpretación de que el tejido conectivo uno lo tiene que visualizar entre las células y la región pericelular, ¿sí? Que se compone de una matriz extracelular o una sustancia amorfa. En este preparado uno puede interpretar eso, ¿sí? Donde el tejido conectivo abarca desde la membrana basal, que estoy señalando, hasta la región inferior, ¿sí? La parte celular es donde se ven los núcleos, ¿sí? Es acá, lo que estoy señalando. Son los núcleos, serían las células. Y la región de la matriz extracelular es todo lo que está alrededor de los núcleos. ¿Cuáles son las principales funciones del tejido conectivo? Ya como su nombre lo indica, se encarga de unir diferentes tipos de tejido. En este caso, como tenemos un tejido epitelial y el tejido conectivo, acá en la región inferior, está altamente irrigado, permite la conexión entre el tejido sanguíneo y el tejido epitelial. Otra función es una función mecánica, ya que dentro del tejido conectivo presentan diferentes tipos de fibras, que pueden ser una fibra de colágeno, reticular o elástica, que ya vamos a profundizar. Pero esto le genera un cierto tipo de estructura o elasticidad al tejido que requiera diferentes tipos de fibras. Nutricias, ya que como vuelvo a repetir, está irrigado el tejido conectivo, permite el intercambio tanto gaseoso como este aporte de diferentes tipos de sustancias o hormonas a el resto del cuerpo. Defensivo también, porque es donde se genera la primera respuesta inflamatoria frente a cualquier tipo de noxa, como por ejemplo una bacteria. Si uno presenta un corte desde donde afecte el epitelio, pero sin comprometer la membrana basal, la piel se va a regenerar de igual manera como estaba antes de la lesión. Ahora, si se compromete la membrana basal, o sea, hay un corte del epitelio y compromete la membrana basal hasta el tejido conectivo, más allá de presentar sangrado y dolor, va a quedar una cicatriz, ¿sí? No va a estar al igual que la piel antes de la lesión. Esto se debe a que, como se afecta la membrana basal, se regenera el tejido con tejido conectivo y no con tejido epitelial. En este esquema también se visualiza el tejido conectivo especializado y el no especializado. Acá es el no especializado, que es tejido conectivo laxo y denso, que ahora vamos a hablar, y el especializado adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Ahora, el tejido conectivo propiamente dicho o del adulto, uno lo divide en dos. Esto es muy importante que lo sepan, que es en el laxo, donde hay una abundante cantidad de células y no es que hay poca cantidad de fibras, sino que es en comparación hay menor cantidad de fibras que en comparado con células, y en el denso es al revés, hay menor cantidad de células y un aumento de cantidad de fibras, que no son fibras de colágeno, elásticas o reticulares, dependiendo el tejido y su función que va a requerir qué tipo de fibras estén, que ahora vamos a hablar sobre eso. A su vez el denso se divide en dos, en modelado y no modelado, pero en este preparado uno ya puede visualizar los dos tipos de tejido conectivo, laxo y denso, donde como el denso presenta más fibras que células, en la región superior, en el ángulo superior izquierdo, en el ángulo inferior derecho, se presenta tejido conectivo denso. Que ahora vamos a ver si es modelado o no modelado. Pero uno ve e interpreta que es denso porque hay mayor cantidad de fibras, estas estructuras son fibras, y estos núcleos corresponderían a las células. Y como en proporción hay menor cantidad de núcleos, de células, que de fibras, uno ya distingue estos tejido conectivo denso. Ahora, en el centro, más allá que esto es un tejido glandular, no se confundan, entre las glándulas, ¿sí? Entre el tejido glandular, se visualiza el tejido conectivo laxo, que son estas células
Y como hay mayor cantidad en proporción a las fibras que hay, uno ya tiene que interpretar que es un tejido conectivo laxo. Ahora, dentro del denso, uno puede interpretar que hay un modelado y no modelado. En el no modelado significa que no está ordenado. O sea que las fibras, este por ejemplo es no modelado ya que las fibras están dispares, ¿sí? No hay una arquitectura específica o ordenada donde se ven fibras en un mismo sentido, sino que hay fibras que se dirigen hacia una región más vertical, otras más horizontal, otras onduladas. No hay un orden, ¿sí? En cambio en el modelado hay una estructura más alineada. Y dentro del modelado, a través del tejido conectivo modelado, se presentan diferentes tipos de estructuras que se forman en base a ese tipo de tejido, que son, por ejemplo, los tendones, ligamentos o aponeurosis. En los tendones se mantiene un patrón ordenado en forma paralela por haces de colágeno, que permite la unión entre hueso y músculo, como por ejemplo acá, ¿sí? Este sería el tendón calcáneo, o también llamado tendón alquines, donde esta estructura es tejido conectivo denso modelado, ya que sus fibras están de manera ordenadas. Otra diferencia es entre el ligamento, donde permite la unión entre huesos, y donde las fibras de colágeno se presentan un poco más desordenadas. No significa que están desordenadas, es un poco más desordenados en diferencia con los tendones. Acá cabe aclarar que hay diferentes tipos de ligamentos, que hay ligamentos elásticos que presentan más fibras elásticas en proporción con las de colágeno. Acá es otro esquema donde vemos un ligamento contralateral de la rodilla o los cruzados y se presentan los ligamentos, ¿sí? Estos ligamentos elásticos donde yo mencionaba puede ser como por ejemplo los ligamentos amarillos, ¿sí? Que es los que están a nivel de la columna vertebral. Y después el tejido conectivo denso modelado forma aponeurosis, ¿sí? Que son diferentes, disponen de diferentes capas, que cada capa es 90 grados con diferente ángulo a la subsiguiente. Como por ejemplo acá vemos la aponeurosis palmar. Esto sería sobre la clasificación que uno tiene que saber del tejido conectivo, que se divide en laxo y denso, y a su vez el denso se clasifica en modelado y no modelado. Acá vemos más esquemas donde uno puede visualizar todo esto, este tejido conectivo denso. Acá dice I de irregular, pero es lo mismo que decir no modelado, donde se ven muchas fibras. Estos serían fibras. Uno después puede interpretar si son fibras de colágeno, elásticas o reticulares. Ahora vamos a saber cómo diferenciarlas y clasificarlas. Y bueno, se presentan menor cantidad de núcleos. Y acá es tejido, de nuevo es tejido glandular, ¿sí? Y se visualiza el tejido conectivo laxo, porque hay mayor cantidad de células en comparación a las fibras. De nuevo acá también tejido conectivo denso no modelado, donde las fibras se disponen en una posición más aleatoria. Y acá vemos un preparado de tejido conectivo denso modelado. Como se puede visualizar, son haces de fibras mucho más rectas y se disponen en un sentido específico. Y bueno, siendo con el tejido conectivo, dentro del tejido vamos a encontrar tres tipos de fibras: las fibras de colágeno, las reticulares y las elásticas, donde en proporción van a haber una mayor cantidad de las fibras de colágeno, que es la que vamos a hablar ahora. Esta sería una fibra de colágeno en sí en general. Esto es el colágeno propiamente dicho como uno lo conoce. Ahora, si uno aumenta, lo amplía, está ensamblado por todas estas varillas que se ven, se llaman moléculas de colágeno. Entonces, un conjunto de moléculas de colágeno van a terminar formando una fibrilla de colágeno. Esto es una molécula de colágeno donde en este esquema está ampliado y el conjunto de ellas forma la fibrilla de colágeno. Y ahora, ¿cómo es que está compuesta la molécula de colágeno? Que acá, como se ve, se imparten por tres cadenas, ¿sí? Estas tres cadenas corresponden a lo que serían cadenas alfa, donde acá se ve la disposición aumentada. Acá hay tres cadenas, ¿sí? 1, 2 y 3, donde cada una de estas sería aumentado, ¿sí? O en otro esquema sería esto, ¿sí? Una cadena donde contiene varios tipos de aminoácidos. Y cada cadena tiene su nombre, ¿sí? Esto, el nombre propio es una cadena alfa, que puede ser, como dice acá, de 42 tipos. O sea, hay 42 tipos de cadenas. Entonces,
tres cadenas de estas, tres cadenas alfa, van a formar una triple hélice que va a ser, bueno, una molécula de colágeno. A su vez, varias moléculas de colágeno van a terminar formando la fibrilla de colágeno como conocemos. Ahora, dentro de la clasificación, uno entiende que hay 29 tipos de colágeno. ¿Y a qué se da esto? A que como hay 42 tipos de cadenas alfa en diferentes tipos de disposición, haciendo diferentes tipos de cadenas alfa, van a terminar formando 29 tipos de colágeno en fin. También la clasificación puede ser heterotrimérica o homotrimérica. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una disposición heterotrimérica de estas tres cadenas, una tiene que ser desigual de las dos restantes. Como en este caso es, acá hay una cadena alfa de tipo 1, otra alfa de tipo 1 y acá la distinta es alfa de tipo 2. Entonces este es un tipo de colágeno que es heterotrimérico. Ahora, en la homotrimérica, en este caso tendría que cambiar esta de alfa de tipo 2 a una alfa de tipo 1, habiendo tres cadenas iguales. Esto es nada más un detalle para cómo está dispuesta la clasificación de las fibras de colágeno. Ahora, en la biosíntesis de colágeno es extenso, es un tema extenso, pero yo lo voy a resumir en 5 pasos para hacerlo lo más entendible posible. Primero, más allá del ARN mensajero, nosotros nos vamos a abocar ya cuando está en el ribosoma, ¿sí? En el ribosoma del retículo endoplasmático. Entonces, se va a sintetizar, ¿sí? esta cadena alfa, pero con el nombre, ya que no es esta cadena propiamente dicha, es un precursor de esta cadena y se va a llamar una cadena de procadena alfa. Esta procadena alfa, que futuramente va a terminar siendo esta cadena alfa, ya se va a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Ahora, dentro del retículo endoplasmático rugoso, en el RER, van a suceder otras cuestiones, que van a haber una glucosilación, ¿sí? Estabilizaciones e hidroxilaciones. Estas tres reacciones van a aparecer sobre esta procadena. Todavía no es esta cadena, pero es una procadena que futuramente se va a transformar en una cadena alfa propiamente dicho. En estas tres reacciones que yo digo, glucosilaciones y estabilizaciones e hidroxilaciones, yo quiero destacar las hidroxilaciones. ¿Por qué? Porque hay una avitaminosis marcada acá. ¿Qué es esto? Que para ampliarlo más, en las hidroxilaciones que va a sufrir esta procadena alfa, sí, está medida por dos enzimas, la lisil hidroxilasa y la prolil hidroxilasa. Que estas dos enzimas requieren de un cofactor. Decirlo de manera simple, necesitan de una ayuda que para hacer su acción, y ese cofactor, esa ayuda, está dada por el ácido ascórbico o la vitamina C. Que ante la falta de esta vitamina C, o sea, produciendo una avitaminosis, se produce lo que se llama el escorbuto, que es una enfermedad que se producía en los marineros antes, que era por el déficit de vitamina C. Que esto, una de las consecuencias es la dificultad de la cicatrización de diferentes lesiones, por la dificultad de sintetizar colágeno, porque es importante que se hidroxile las procadenas alfa para después terminar teniendo una fibra de colágeno. Y si uno no tiene vitamina C, no puede actuar la prolilhidroxilasa, la lisilhidroxilasa, y en sí vamos a tener una cadena defectuosa. Ahora, volviendo a la síntesis del colágeno, estas dos cuestiones, el paso número 1 y paso número 2, se da en el RAR. Ahora, en el tercer paso se da en el aparato de Golgi, donde las moléculas van a empaquetarse en vesículas y ya se van a ir aglomerando, o sea, ya se van a ir formando estas triples hélices, pero todavía no nos llamamos molécula de colágeno. Ya se van a ir ensamblando, empaquetando en vesículas estas cadenas alfas. Porque ya después de estos procesos que sufrieron, ya esta cadena se llama una cadena alfa, propiamente dicho, y a la molécula en general se la llama un procolágeno. Antes de todas estas reacciones, las estabilizaciones, las glucosilaciones y las hidroxilaciones, se llama preprocolágeno, y después de todo eso se llama procolágeno. Y tenemos esta cadena. Ahora, en el cuarto paso, estas vesículas que se formaron en el aparato de Golgi se van a transportar hacia la superficie celular en unas invaginaciones llamadas bahías. Que esto se localiza afuera de la célula. Es importante que sepan que esa bahía es extracelular. Y en esta zona extracelular va a haber una enzima que es muy importante, que son enzimas peptidasas, ¿sí?
que van a cortar el extremo N-terminal. O sea, básicamente de este triple hélice que teníamos conformado por 3 cadenas alfas, se van a cortar los extremos N-terminal y C-terminal. Y acá, ya después de este corte, vamos a tener lo que sería la molécula de colágeno, o sea, esto que vemos acá. Una cuestión clínica, como para asociar la histología con la clínica, es que esta fracción que conocemos, que cuando se corta, se queda la molécula de colágeno y esta partecita. Esta parte proteica se llama propéptido N-terminal del procolágeno. Y esto se ve en aumento cuando hay un aumento de síntesis de colágeno, ¿sí? O sea, nosotros estamos hablando de biosíntesis de colágeno, entonces cuando hay masa síntesis de colágeno, esto va a estar aumentado a nivel sérico, o sea, en sangre. Y esto uno lo puede medir en casos donde hay metástasis ósea, o sea, donde hay un cáncer a nivel óseo y como el hueso, ¿sí?, está compuesto con gran cantidad de colágeno de tipo 1, cuando hay un aumento de síntesis debido a un cáncer, esta fracción se aumenta el propéptido N-terminal del procolágeno. Es una mención para tratar de asociar la clínica con la histología, ¿sí? Ahora, ya volviendo a lo que sería la síntesis del colágeno, después de que se cortan estas fracciones, nos va a quedar la molécula de procolágeno y después, ya en el quinto paso, se van a ir acoplando estas moléculas de colágeno para ir formando las fibrillas de colágeno propiamente dicho. Y en estos pasos sería lo que yo hago en resumen de lo que sería la biosíntesis del colágeno. Ahora, ¿cuáles son las células que se encargan de sintetizar el colágeno? Y bueno, van a ser los fibroblastos y los equivalentes. ¿Qué significa equivalentes? Bueno, los fibroblastos pero en diferentes tejidos, como por ejemplo el condroblasto y osteoblasto. El condroblasto sería el fibroblasto, pero que está ubicado a nivel del cartílago, y el osteoblasto está ubicado a nivel del hueso. O sea, serían la misma célula pero con diferentes variantes, o sea, dependiendo del tejido donde se encuentra. Y obviamente presenta diferente estructura, pero lo que hay que saber es que está sintetizada por los fibroblastos y que a su vez esa síntesis se puede ver estimulada o inhibida. No importa saber qué sustancias estimulan o inhiben, simplemente que puede verse estimulada, como por ejemplo la síntesis se ve estimulada como recién mencionamos en el aparato, en la historia, que se basa en la metástasis ósea, y a su vez los mecanismos de degradación del colágeno, ¿sí? Así como uno tiene que saber que está sintetizado el colágeno a partir de los fibroblastos, la degradación también se puede dar por los mismos fibroblastos, porque hay que mantener una homeostasis, ¿sí?, no excederse sobre la síntesis de colágeno y también controlar lo que sería la degradación del colágeno. Que la degradación del colágeno está dada por dos sistemas, ¿sí? Un sistema de degradación proteolítica, donde lo importante acá es que esta degradación del colágeno se da a nivel extracelular, ¿sí? Se da porque se encargan unas enzimas específicas que están alojadas en la matriz extracelular, que a diferencia con la degradación fagocítica es intracelular. ¿Y cómo es que se da esta degradación proteolítica? Es a través de las enzimas, es una familia llamada las metaloproteinasas, ¿sí?, que cuentan a su vez con enzimas que se llaman colagenasas, gelatinasas, estromelicinasas. O sea, esas enzimas se encuentran dentro de esta familia llamada metaloproteinasas de la matriz. Estas células, como recién dijimos, se van a sintetizar a través de fibroblastos, digo, enzimas. Se encargan de sintetizarse a través de fibroblastos, monocitos, macrófagos, donde van a regular tanto síntesis como degradación del colágeno. Otra cuestión muy importante es saber que no es que se va a degradar el colágeno recién sintetizado. Se van a degradar principalmente los colágenos que van a estar dañados o desnaturalizados. ¿Sí? Una fibra de colágeno puede durar desde horas hasta años. Esto depende mucho, bueno, su estado, ¿sí?, si está dañado o desnaturalizado. A su vez, la actividad de las metaloproteinasas se puede inhibir a través de inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, o TIM, son las siglas en inglés. A ver, esto es una cuestión que no es importante saber, pero sí correlacionarlo porque hay fármacos que ayudan a la terapéutica debido a estos tumores que pueden estimular
ya que hay tumores que pueden estimular las metaloproteinasas y bueno, estas TIM van a inhibir esa consecuencia tumoral. Ahora, la otra degradación fagocítica, que es intracelular a diferencia de la anterior, esta es medida por los macrófagos. Los macrófagos se van a encargar de fagocitar las moléculas de colágeno y degradarlas en su espacio intracelular en lisosomas. Como por ejemplo, esto sería un macrófago y fagocita esa molécula de colágeno y se alojan en lisosomas, que acá está ampliado. Y dentro del lisosoma, más allá de tener un pH menor que el del cuerpo normal, es un 4,5 o 5 de pH, y a su vez tiene enzimas que van a terminar degradando estas moléculas de colágeno. Y acá en este esquema se ve más o menos todo el resumen de la síntesis de colágeno, con el ARN mensajero que termina en el RER, ¿sí? Acá se van formando las procadenas alfas y se van ya ensamblando, acá en el aparato de Golgi, que se van empaquetando, y después acá, de manera extracelular, esto sería lo que recién le dije, la bahía, donde se liberan, actúan las peptidasas y se van formando las fibrillas de colágeno. Continuando con el otro tipo de fibras reticulares, recordemos son tres, las fibras de colágeno, las reticulares y las elásticas. Estas reticulares están compuestas por el colágeno de tipo 3. O sea, el colágeno de tipo 3 va a formar las fibras reticulares, que son sintetizadas estas fibras reticulares por una célula llamada la célula reticular, que es un fibroblasto especializado. También hay otras células como los miocitos que pueden sintetizar fibras reticulares, pero quedémonos con que se llama la célula reticular, va a sintetizar las fibras reticulares. La disposición de estas fibras, como se ve ahora, voy a mostrar, es en forma de red, de ahí viene su nombre. Todas estas líneas que se ven en forma de red son las fibras reticulares, que su entramado es especial, no están así en forma de red, así porque sí, sino que tienen una función específica. Acá se puede visualizar también todos estos entramados donde se visualiza con la fecha. Ahora, esta forma de red se ubica porque estas fibras reticulares se alojan en los órganos linfoides y hematopoyéticos, médula ósea, ganglio linfático y vaso. No es así que se alojan en el timo. Ahora, este entramado sirve para alojar de manera más específica, por ejemplo, en los ganglios linfáticos, ya que en estas fibras reticulares se alojan sustancias que van a atraer a los linfocitos, y eso genera, cuando por el líquido linfático, ¿sí?, a través del ganglio linfático, hace una anoxa, esta anoxa tenga que atravesar todo este entramado de red, y bueno, es más fácil que va a servir para que el sistema inmune tenga más, como decir, barreras que funcionen para atrapar esta anoxa. Eso es lo que se tiene que quedar principalmente de las fibras reticulares, que están formadas por el colágeno de tipo 3. Bueno, su síntesis es en las células reticulares, y después vamos a ver más allá en la histología del sistema inmunitario de los órganos linfoides y hematopoyéticos y verlos con más profundidad. Pero esa es la idea. Ahora, dentro de las fibras elásticas, que permiten la extensión y el estiramiento de los tejidos, y son sintetizadas por fibroblastos y además por células de músculo liso y células endoteliales y condrocitos. ¿Dónde es que van a estar presentes estas fibras elásticas? Bueno, dentro de los ligamentos elásticos, como vimos, cuerdas vocales y arterias elásticas. Ahora, la elastogénesis o la síntesis de las fibras elásticas se dispone de manera similar, como la síntesis de colágeno, pero en este esquema se puede visualizar cómo es que esto se da. Primero vamos a necesitar de una proteína que va a estar en la matriz extracelular. Esta proteína se llama, acá se está el nombre, es la fibrilina tipo 1, que son microfibrillas, que como vemos tiene una porción que es la cabeza y otra que es la cola, que van a estar unidas, acá la cabeza y acá la cola. La cabeza se le denomina el extremo N-terminal, llamado así por el extremo amino-terminal, y la cola, acá también se visualiza, se llama extremo C, por el extremo carboxilo terminal. En este esqueleto, yo lo llamaría este esqueleto de microfibrillas, se va a alojar lo que sería la tropoelastina, que sería la fase previa de la elastina, que sería la proteína que va a terminar formando la fibra elástica. Entonces, esta tropoelastina va a tener una síntesis similar a la del colágeno, y el fibroblasto, vamos a suponer que lo sintetiza el fibroblasto, la vuelca en la matriz extracelular
y esta tropoelastina se va a depositar sobre este esqueleto. Este esqueleto sirve para que se apoye. Entonces, se apoya acá y con la ayuda de otra proteína, acá la MAGP1, que es la abreviación en inglés, la glucoproteína asociada con microfibrillas de tipo 1, que regula la elastogénesis, ¿sí? Va a tender a ayudar a que esta tropoelastina se aloje en esta fibrina de tipo 1. Entonces, cuando se van a ir formando, se van a ir atrayendo otras tropoelastinas y se van a ir formando, como o como acá se visualiza, terminando formando la elastina. Y van a ir envolviendo esta microfibrilla que genera como esqueleto. Y ya a esta altura ya estaríamos hablando de una fibra elástica. Es más o menos para que vean cómo es que se sintetiza. Acá también hay otra proteína importante que es la hemelin de tipo 1, que también es una glucoproteína que regula el depósito, o sea que se vayan depositando las tropoelastinas. Ahora, ya una vez, cuando uno ya tiene la fibra elástica, uno va a visualizar algo así, de esta manera, donde la proteína principal que se ve acá es la elastina, que es esta, ¿sí? Es la elastina, que a su vez también está compuesta por otros aminoácidos, como por ejemplo acá. Es muy importante que lo sepan. La elastina, esta proteína, está compuesto por unos aminoácidos, que es la glicina, la prolina, la valina, la isoleucina. Y uno dice, ¿para qué es importante saber esto? No para recordarlo, sino para entenderlo, que estos aminoácidos son no polares, ¿sí? Entonces van a generar, como no son polares, esta estructura va a tener una alta predisposición a ser hidrofóbica, ¿sí? El 80% de esta elastina es hidrofóbica. Esto lo que le permite es que esté unidas, más allá que ahora vamos a ver cómo es que se unen a otras elastinas, que al estiramiento vuelven a tener su forma natural, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se van a unir? Acá, esto es una sola elastina, una fibra elástica, y se va a unir a otras. Bueno, es a través de esta desmosina, o también hay otra proteína que es la isodesmosina, que le permite generar enlaces covalentes entre distintas fibras de elásticas. Y bueno, el estiramiento y el retorno es gracias a, además de estos enlaces covalentes para que no se puedan separar, es a las regiones hidrofóbicas que le permiten amontonarse. Acá vamos a ver, esta sería una imagen ilustrativa de una arteria, donde es muy importante que sepan que en las arterias elásticas va a haber alta proporción de fibras elásticas, ¿sí? Acá se puede visualizar. Y acá también es muy distinto, es difícil visualizar las fibras elásticas a menos que no haya una tinción especial, ¿sí? Porque se confunden mucho con las fibras de colágeno, a menos que sea un corte específicamente y uno sepa que ahí, como todo este entramado, que se ve de forma ondulada, zigzagueante, son fibras elásticas. Eso es lo principal que yo creo que tienen que saber de las fibras elásticas, ¿sí? Ahora, en la matriz extracelular, que es todo lo que rodea las células del tejido conectivo de manera extracelular, de ahí viene su nombre, como función cumple más allá de la parte estructural, también como comunicación, ya que toda célula está sumergida en la matriz extracelular. Entonces, esta composición entre las células y la matriz extracelular le permite comunicaciones entre diferentes células. Que dentro de la matriz extracelular uno la puede dividir en dos partes. Una parte proteica, que son las fibras de colágeno elásticas y reticulares, lo que ya vimos, y la otra parte, la sustancia fundamental o amorfa, que está compuesta por los glucosaminoglicanos, los protoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas. En esta imagen nosotros vamos a ver la parte proteica, que serían las fibras de colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Pero en esta otra imagen, ya que la sustancia fundamental en el microscopio óptico por una tinción de hematoxilina y eosina no se puede visualizar porque con las técnicas de fijación y deshidratación esta se borra, ¿sí? Lo que sería la sustancia fundamental. Entonces, ¿cuál es la función de esta sustancia fundamental? Bueno, es a través de estas estructuras llamadas glucosaminoglicanos, los protoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas. Que la función es la de atraer agua, ¿sí? ¿Cómo es que se da esta atracción de agua para generar una mayor hidratación y compactación y que no sea, por ejemplo, en el cartílago, para tener una mayor amortiguación debido a esa hidratación? Ahora, ¿cómo es que se da? Bueno, los glucosaminoglicanos lo que tienen es una gran cantidad de sulfatos y grupos carboxilo, más allá de tener mucha carga negativa, esto lo que permite es atraer agua y atraer líquido. Por eso
se dice que la sustancia fundamental es una sustancia viscosa, ¿sí? Es una sustancia hidratada, con un aspecto de gel. Ahora, este GAG, ¿sí?, puede aumentar de complejidad, como se une a una proteína central y ya esta estructura se llama el protoglucano, ¿sí? Es una parte proteica sumado con un glucosaminoglicano, que a su vez esta estructura se puede unir a un hialuronato, ¿sí?, un ácido hialurónico, de manera no covalente, y lo que le permite es aumentar aún más de complejidad esta estructura. Más allá de la parte química, lo importante es saber de qué está compuesto la sustancia fundamental y más o menos entender que esto lo que permite es atraer agua y darle esa estructura viscosa, ¿sí?, en forma de gel a la sustancia fundamental. Y también están las glucoproteínas multiadhesivas, que serían la fibronectina, la laminina, que ya hablamos en el otro video de tejido epitelial, que lo que permite es también como unir la matriz extracelular con las células, propiamente dichas. Acá vemos una membrana basal, la fibronectina, vemos el colágeno, ¿sí? Acá también serían los polisacáridos, o sea, el complejo proteoglicano con la proteína y los carbohidratos, no ramificados, sino que son lineales. Y esto sería lo que sería de la matriz extracelular, lo que tienen que saber. Bueno, dentro de lo último, las células del tejido conectivo, que hay dos tipos, las células residentes y las células transitorias. En este esquema se ven que las células residentes son las que se alojan en el tejido conectivo y las transitorias son las que están principalmente ubicadas a nivel del sistema circulatorio en los vasos sanguíneos, y cuando hay algún estímulo que necesite la migración de esa célula, va a migrar, ¿sí? Primero vamos a hablar sobre las células residentes y después por las transitorias. La principal célula residente es el fibroblasto, donde tiene dos estadios. El fibroblasto propiamente dicho, de manera activa y joven, que sintetiza matriz extracelular, y el fibrocito, que es de manera inactiva o madura, donde su diferencia está en el tamaño de su citoplasma. Acá vemos el fibroblasto mucho mayor aumentado de su citoplasma y el fibrocito disminuido. Acá vemos un preparado donde se ven los fibrocitos, donde se ven como una forma de coma, ¿sí? Todo lo que lo rodea es la matriz extracelular, que es la que la sintetiza el propio fibroblasto, que van a sintetizar, como vimos, las fibras de colágeno, las elásticas, las reticulares, y también los elementos de la sustancia amorfa, como los glucosaminoglicanos, los GAGs. Acá vemos una diferencia entre un fibroblasto y un fibrocito. Y también hay otra célula especializada, o sea, diferenciada del fibroblasto, que es el miofibroblasto, que es su particularidad es que presenta filamentos de actina en su citoesqueleto. Y su función es que participa en las respuestas inflamatorias, la reparación, la síntesis de citocinas, interleucinas y factores de crecimiento. No es tan importante como el fibroblasto, que es la célula principal del tejido conectivo. Después, otra célula importante es el macrófago, que es una célula fagocítica. Se va a encargar de fagocitar tanto elementos externos como internos, ¿sí? Como internos vendría a ser como, por ejemplo, detritos celulares, degradación de células internas que necesitan ser fagocitadas, y también elementos externos como bacterias, por ejemplo. Su característica morfológica del núcleo del macrófago es en forma de riñón, ¿sí? El núcleo tiene una forma riñonera que ahora vamos a ver. Dentro también del citoplasma vemos vesículas que contienen gránulos, que dentro de esos gránulos hay proteasas y gagasas, que sí que son enzimas que degradan a los glucosaminoglucanos. Otra característica muy importante de los macrófagos es que son células presentadoras de antígenos. ¿Qué significa que son células presentadoras de antígenos? Es que si hay una partícula extraña, como por ejemplo una bacteria, la va a fagocitar y va a tomar un pedacito de esa bacteria llamado antígeno, que va a ser un oligopéptido. Es una cadena lineal proteica de aproximadamente entre 7 y 10 aminoácidos, donde ese oligopéptido llamado antígeno lo va a presentar en su membrana basal, ¿sí? Lo va a presentar a través de un mecanismo llamado el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Este complejo mayor lo que permite es mostrar, ¿sí?, ese antígeno. ¿Y a quién se va a mostrar? Por ejemplo, al linfocito T, que si este lo reconoce puede aumentar la respuesta inflamatoria. La respuesta inmune, que va a generar una mayor acción contra el antígeno que reconoció, ¿sí? Ahora, ¿de dónde vienen estos macrófagos? Que es muy importante. Es a través de los monocitos. Los monocitos son células que se sintetizan en la médula ósea y van a estar en circulación en los vasos sanguíneos. Y cuando hay una respuesta inflamatoria, por ejemplo, en el tejido conectivo, este monocito va a migrar a través de la diapédesis y va a pasar al tejido conectivo. Que cuando pase el tejido conectivo, ahí se diferencia en un macrófago. Que cuando ese macrófago pase
al tejido conectivo, o sea, ese monocito pasó, hizo la diapéresis, atravesó el endotelio vascular y llegó hasta el tejido conectivo, como por ejemplo acá monocito, hay receptores, y a través de quimoquinas pasa a través del endotelio vascular y se diferencia en un macrófago. Ahora, ya cuando el macrófago está en el tejido conectivo, dependiendo qué sustancias haya ahí, va a decir que se diferencia de una manera u otra, ¿sí? Que puede diferenciarse en un macrófago de tipo M1 y M2. Uno es distinto del otro. El M1 aumenta la respuesta inflamatoria y el M2 hace todo lo contrario. Disminuye o genera más que nada una respuesta antiinflamatoria. ¿Por qué sucede esto? Porque si el macrófago se diferencia en M1 significa que en el tejido, sí, en el tejido conectivo va a estar la presencia de interferón gamma, del factor de necrosis tumoral alfa y del lipopolisacáridos, que es una sustancia que se presenta en las bacterias. Entonces significa que todavía la noxa no se erradicó, o por lo menos está por erradicarse. Entonces el macrófago aumenta la respuesta inflamatoria y con consiguiente, bueno, aumenta la destrucción de la matriz extracelular y la apoptosis, ya que las respuestas inflamatorias no solamente afectan principalmente a la noxa, al agente extraño, sino también al tejido circundante. Ahora, el macrófago de tipo M2 hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque van a haber, en este caso, interleucinas de tipo 4, 5, 10 y 13, que van a decirle, no, acá la inflamación ya se está erradicando, ya prácticamente lo único que queda es resustituir el tejido. Por ejemplo, entonces el macrófago va a empezar a promover la revascularización a través de la angiogénesis, o sea, la síntesis de nuevos vasos del tejido conectivo y la matriz extracelular, aumentando también la síntesis de interleucina 4. En este caso es el esquema de cómo está realizado la vía del mecanismo del complejo mayor de compatibilidad de tipo 2, donde el antígeno se fagocita a través de un fagosoma y un lisosoma, se forma el fagolisosoma. Este fagolisosoma va a generar la particularidad de tener un péptido, ¿sí? Un oligopéptido. Es un promedio, ¿sí? No es que sean 7 o a 10 aminoácidos, es un promedio. Y esto se presenta después en la membrana plasmática a través del MHC, o sea, del complejo mayor de histocompatibilidad, y bueno, lo va a recibir en este caso, como dijimos, el linfocito T. Acá vemos los preparados de los macrófagos, vemos un núcleo en forma arrionada, ¿sí? Esta sería toda la célula y lo que contiene de forma más basófila es el núcleo en forma arrionada. Ahora, los mastocitos es una célula muy importante ya que sería como el medidor más importante de la respuesta inflamatoria. Como vemos, se desarrolla en la médula ósea y se diferencia en el tejido conectivo, al igual que el macrófago, ¿sí? La característica principal es que tiene una abundancia en los receptores Fc, o sea, la fracción cristalizada, que ahora vamos a ver qué significa esto. Es de inmunidad de tipo E. O sea, en la membrana plasmática del mastocito van a haber muchos receptores. ¿Receptores para qué? Bueno, para los anticuerpos de tipo E, las inmunoglobulinas de tipo E. Estos anticuerpos lo que van a hacer es que si reciben un antígeno, que ahora vamos a ver cómo es que se da esto, van a hacer que este mastocito se degranule, ¿sí? O sea, libere los gránulos que tiene en su citoplasma y generando la respuesta inflamatoria. Hay dos tipos de mastocitos, pero esa diferenciación se da en su localización. Por ejemplo, están los mastocitos del tejido conectivo, que están en la piel, la submucosa, los ganglios linfáticos, y los mastocitos mucosos, que se alojan principalmente en la mucosa y en los pulmones. Una característica importante a tener en cuenta es que los mastocitos sí se van a alojar en las meninges, ¿sí? Eso es importante saberlo, que sí se van a alojar en las meninges. Pero a nivel de los vasos sanguíneos, dentro del encéfalo, no van a haber mastocitos. ¿Y esto por qué? Y por miedo que se desencadene una respuesta inflamatoria produciendo una degradación del sistema nervioso. Ya que a veces, o muchos de los casos, lo que te daña no si es el agente causal de la respuesta inflamatoria, sino la propia respuesta inflamatoria a causa del mastocito. Ahora, dijimos que dentro de los mastocitos hay gránulos. Eso es muy importante que lo sepan. Por ejemplo, este es el mastocito, este es el núcleo, y todo lo que lo rodea estos círculos con forma ovoidea negras serían los gránulos. Que hay dos tipos de gránulos, los preformados y los neosintetizados. Los preformados son los que ya el mastocito tiene de manera estándar y los neosintetizados
son los que se empiezan a sintetizar a partir de la respuesta inflamatoria. ¿Cómo es que esta respuesta inflamatoria? Lo que venía diciendo es que este sería el mastocito, ¿sí? Y todos estos circulitos verdes vienen a ser los receptores. Estos circuitos verdes son los receptores para las inmunoglobulinas de tipo E, las IgE. Cuando yo dije la fracción cristalizada, la fracción Fc sería esta parte, ¿sí? Esta partecita, la de abajo, que va a unirse con el receptor. Y la parte de arriba va a permitir que se una con el antígeno, si es que se presenta el antígeno. Ahora, cuando se presente el antígeno, que puede ser cualquier tipo, por ejemplo, en los asmáticos, que pueden ser alérgicos al polen, se va a presentar el polen. Entonces, esto, cuando se presente el antígeno, va a generar una señalización con la consecuencia de la degranulación. En este caso, vemos que se degranula la histamina. Que vamos a ver qué es la histamina. Ahora, en los mediadores preformados, o sea, los gránulos preformados y los neosintetizados, en los preformados tenemos a la histamina, que lo que genera la histamina es el aumento de la permeabilidad de los vasos. Esto puede generar un edema, por ejemplo, porque es la extravasación de líquido. También lo que aumenta a nivel del tronco respiratorio, ¿sí?, de los bronquios, es el aumento de secreción de moco y también la broncoconstricción, o sea, disminuye la luz de los bronquios. Esto es lo que le pasa a los asmáticos. También sintetiza las sinaproteasas, que son las proteasas de suero, que están las triptasas y las quimasas. La triptasa es liberada junto con la histamina y la quimasa también, o sea, las dos son peptidolíticas, lo que generan son degradaciones pépticas. Y también la quimasa, la particularidad que tiene es que aumenta la síntesis de angiotensina 2, que es la angiotensina 2 es una hormona péptica que lo que hace es, como principal medida, aumentar la tensión arterial y también el aumento por vasoconstricción de las arterias, de los vasos, y también lo que genera es un aumento de aldosterona, que lo va a hacer es aumentar la reabsorción de sodio, por consiguiente agua. Y también otra particularidad de la quimasa es que activa las metaloproteinasas, las enzimas que habíamos visto, sí, que degradan el colágeno. La triptasa, otra particularidad es que se puede ver sensada en sangre en mastocitosis, ¿sí? Cuando hay una mastocitosis, o sea, presenta gran cantidad de presencia de mastocitos, se puede ver elevada en sangre la triptasa, que es, como vemos, es una enzima que degrada partículas pépticas. También otro mediador performado, o sea, que ya va a estar en los gránulos de secreción, van a ser el factor quimiotáctico para eosinófilos y neutrófilos. Serían factores que atraen, sí, que llaman a los eosinófilos y neutrófilos. O sea, esto va a aumentar aún más la respuesta inflamatoria. Y ahora, los gránulos que van a liberarse, ¿sí?, de manera neosintética, lo que va a generar es que cuando el antígeno llegue, recién ahí se van a empezar a sintetizar estos gránulos. ¿Qué van a contener estos gránulos? Bueno, van a tener el leucotrieno C, que genera una respuesta similar a la histamina, ¿sí? Va a generar un aumento de la permeabilidad de los vasos, ¿sí?, broncoconstricción, pero la diferencia es que de este leucotrieno es que la respuesta es más tardía y más prolongada. O sea, si la histamina lo produce en este momento, esto lo que genera es que después de haberse producido la respuesta inflamatoria, esto aumenta a prolongar aún más el tiempo de la respuesta inflamatoria. Bueno, este es el leucotrieno C, que se libera y después se convierte en leucotrienos activos D y E. Eso no importa, pero sí saber cuál es el tema, que el leucotrieno C genera un aumento de la prolongación del efecto de la histamina. Por eso sí, si se da un fármaco terapéutico para inhibir la histamina, después eso no significa que va a inhibir la respuesta, bueno, los mismos efectos que la histamina, porque son producidos por el leucotrieno C. O sea, son dos cosas que generan lo mismo, pero no son lo mismo. Después también tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que es importante porque también estimula la inflamación, la apoptosis, y a nivel sistémico suprime el apetito y aumenta la temperatura, o sea, genera fiebre. O sea, una respuesta inflamatoria por algo que no te puede lastimar, por ejemplo, con el polen, te puede llegar a generar fiebre. O una vacuna, por ejemplo, ya que te genera una respuesta inflamatoria, si bien no es tóxica para el organismo, eso como genera la respuesta inflamatoria y hay liberación del factor de necrosis tumoral alfa, esto te puede producir fiebre. Y también de interleucinas tipo 3, 4, 5, 6, 8 y 16. Esto sería también un mastocito en un preparado. Esto sería una micrografía electrónica. Después tenemos otra célula residente, que es el adipocito. Que esto obviamente requiere un capítulo aparte, pero como se presenta en el tejido conectivo hay que hablar. ¿Y cuál es la función principal del adipocito? Bueno, es el almacenamiento de lípidos neutros, que vienen a ser los triacilglicéridos.
y de síntesis de hormonas. Cuando uno habla de un adipocito, está hablando de una célula. Ahora, cuando uno habla del tejido adiposo, está hablando de muchos adipocitos, ¿sí? Ya que un adipocito representa a una célula que contiene, bueno, en este caso, lípidos neutros y sintetiza hormonas. Cuando habla muchos adipocitos, está hablando de un tejido adiposo. La característica morfológica del tejido adiposo, acá se ve, acá sería toda esta luz, representaría lo que sería la gota, ¿sí? Donde están los lípidos neutros. Y con el núcleo desplazado, siempre va a estar el núcleo desplazado. Esa es la característica principal de los adipocitos. Acá también vemos el núcleo desplazado, todo esto sería, acá dice FAT, porque representa los triacilglicéridos. También dentro de las células residentes tenemos a las células madres, que cuando se encuentran almacenadas en los diferentes tejidos, se disponen en forma de nichos. Pero también esto requiere otro video con mayor profundidad sobre las células madres. Ahora, dentro de las células transitorias vamos a encontrar a los basófilos, que tienen una actividad similar más o menos a la de los mastocitos. Pero la diferencia es que estos ya se diferencian en la médula ósea, en cambio los mastocitos se diferencian cuando llegan al tejido conectivo. Y también poseen granulos de secreción y gran cantidad de receptores de FC, de la fracción cristalizada de las inmunoglobulinas de tipo E. También otra diferencia, que esta tampoco hace falta saberla, que es que no producen, a diferencia de los mastocitos, prostaglandina D2 y interleucina 5. También la misma estructura, la célula, ¿sí? Citoplasma y los gránulos. Y bueno, acá te dice que hay un núcleo triloculado. Esto sería lo que yo le estaba hablando de los receptores FC. Esto sería vamos a suponer que esto es la inmunoglobulina de tipo E. Esta sería la fracción cristalizada, donde acá sería lo que conecta con el receptor de la célula. Entonces, esta fracción FC se conecta con el receptor y queda disponible para que en este sector de arriba se conecte con el antígeno. Y acá sería la célula en un frotis, ¿sí? Estos serían glóbulos rojos. Esto sería un extendido de sangre. Y ahora, y por último, las células también transitorias serían los linfocitos, que hay tres tipos principalmente, que esos tres tipos se diferencian por unas proteínas llamadas cúmulos de diferenciación, que son las proteínas CD. Pero lo que usted tiene que saber es que hay tres tipos de linfocitos, más allá de que se diferencian por eso, que su nombre son los linfocitos T, B y NK, que son los natural killer. Los linfocitos T, su receptor es el TCR, y son útiles para la inmunidad mediada por células. No importa ahora muy bien que sepan qué es lo que hacen precisamente, ya que hay una materia específicamente que es la inmunología, que se dedica a este estudio. Si bien va a haber un capítulo para la inmunología, lo importante es que sepan reconocer que hay tres tipos de linfocitos, y el otro tipo de linfocito es el linfocito B, que su receptor, esa diferencia del otro, es el BCR. Que estas células también son reconocedoras de antígenos, y su actividad principal es la inmunidad mediada por anticuerpos, es que la inmunidad humoral. Que ahora vamos a ver qué significa esto. Cuando los clones, ¿sí?, de las células B, cuando reconocen un antígeno, se sintetizan clones y maduran, estas se transforman en células plasmáticas. Y ahora, los linfocitos NK, por último, son las células que se encargan de destruir células infectadas o neoplásicas. Neoplásicas, o sea, las neoplasias sería un tejido, una célula que tiene un desarrollo anormal, y esto puede tener un desencadenamiento más allá que es tumoral, que puede ser benigno o maligno. Entonces, las células NK se encargan de destruirlas. Acá el linfocito T, como vemos, con su receptor el TCR, reconoce el MHC, ¿sí?, como habíamos dicho, el complejo mayor de histocompatibilidad, que es una célula presentadora, que puede ser macrófago, como dijimos, y presenta el antígeno. Y bueno, de ahí sale la cascada de señalización, y bueno, se puede diferenciar un linfocito T colador, un CD4, o un linfocito citotóxico que va a ir contra la célula. Después acá el linfocito B, que el linfocito B maduro reconoce un antígeno, y bueno, acá el plasmocito, ya la célula clonada y madurada, va a liberar estos anticuerpos. Y bueno, acá la natural killer, donde vemos, este sería el linfocito NK, que como esta es una célula sana, no va a generar ninguna respuesta que pueda generar la apoptosis de esta célula. En cambio, en esta,
es una célula que puede ser infectada o una célula neoplásica. Entonces lo que va a generar va a ser la agresión y la apoptosis de esta célula. Va a inducir en la apoptosis de esta célula. Y esto sería lo que creo que reconozco que hay que tener en cuenta de las células del tejido conectivo. Si bien después en cada video se va a ir profundizando cada especialidad, como por ejemplo en este caso la inmunología, lo importante es detallar ciertas cuestiones importantes sobre cada célula. Y por último, las patologías, donde quiero hacer énfasis en la función de los mastocitos y basófilos en las reacciones alérgicas. Porque hasta ahora habíamos dicho que cuando un alérgeno interacciona con un mastocito o basófilo, cualquiera de estos dos va a degranular y va a liberar sustancias como histamina, leucotrieno, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, cualquiera de los que habíamos mencionado. Hasta ahí normal, es una respuesta fisiológica. Ahora, cuando esto ocurre de manera exacerbada o aumentada, ahí estamos hablando de una enfermedad y va a provocar una sintomatología. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que lo que causa la enfermedad no es así el alérgeno en sí, sino el aumento o la incrementación de esa degranulación. Ahora, cuando uno habla de un alérgeno, tiene que saber que un alérgeno es toda sustancia que va a generar una respuesta inflamatoria, en este caso activando el sistema inmune. Ahora, ¿cuáles son los alérgenos? Bueno, puede ser el pescado, los frutos secos, lácteos, el sésamo o los sulfitos, que por ejemplo los sulfitos es un derivado del azufre, que ¿para qué sirve el sulfito? Se le agrega a alimentos procesados y cuando se les agrega a ese alimento se le aumentan las propiedades antioxidantes, antifúngicas, antibacterianas. En sí lo que aumenta es su conserva. Ahora, hay individuos donde son alérgicos a cierta cantidad de sulfitos. Por eso acá en Argentina hay una ley que lo que hace es que cuando un alimento contenga cierta cantidad de sulfitos tenga que estar escrito en su packaging. Ahora, volviendo al tema, como habíamos dicho en esta imagen, esto sería un mastocito basófilo. No importa, si no hay que interpretar que cualquiera de estos dos en su membrana va a tener receptores de alta afinidad. ¿Alta afinidad para qué? Bueno, para estas inmunoglobulinas de tipo E. Acá el receptor sería esto anaranjado y lo amarillento en forma de Y sería la IgE. Que ya van a estar unidos de antemano. Que puede estar o no unido esta IgE con un alérgeno. En este caso va a estar unido, ¿sí? Que puede ser cualquier de los alérgenos que mencionamos y muchos más. Ahora, cuando esto sucede, estos gránulos se van a degranular. Y hasta ahí es una respuesta normal, como habíamos dicho. Pero cuando esto ocurre de manera excesiva, estamos hablando de una enfermedad que va a generar una sintomatología. Y eso es cómo se llama anafilaxia. Que una persona tiene una anafilaxia en base a ciertos alérgenos. Ahora, hay dos tipos de anafilaxia en base al tiempo que transcurre. Cuando estamos hablando de algo momentáneo, algo agudo, a esto se le llama una reacción por hipersensibilidad inmediata. ¿Qué ocurre? Segundos o minutos después de la exposición al alérgeno. O sea, cuando esto llega y se une a esta IgE, entre segundos y minutos va a ocurrir esta sintomatología, que ahora vamos a mencionar cuál es. Dentro de los principales síntomas van a ser el eritema, que es la coloración rosácea de la piel, el prurito, que es la expicación, la hinchazón de la zona afectada. Esto se debe a que la histamina lo que genera es la extravasación de líquido desde el circuito sanguíneo hacia el tejido intersticial. Y esto lo que genera es la hinchazón. A nivel respiratorio, los síntomas más comunes serían los estornudos, la rinorrea, la tos. La tos, por ejemplo, se produce por la liberación de la IL, interleucina 15. Ya con saber más o menos cuáles son los gránulos, o sea, cuál es la sustancia dentro de los gránulos, uno puede interpretar qué sintomatología va a presentar si esto se exacerba. Otros síntomas van a ser el aumento de la producción de moco, que también va de la mano con la IL, interleucina 15, ya que como se produce moco por demás debido a esta interleucina, uno tiende a toser más para limpiar esa vía respiratoria. Y también se ve en la broncoconstricción, también causada por la histamina o por los leucotrienos. En este esquema se visualiza eso. Acá vemos una luz de un bronco limpio, o sea, no está disminuida o ocluida la luz. Y acá se ve disminuida debido a que aumenta la pared y la presencia de moco. Esto se ve en los asmáticos, donde si bien el circuito o el ciclo respiratorio se ve afectado,
donde principalmente se ha afectado el asmático es en la expiración, cuando quiere largar el aire. Otros síntomas, lo que serían a nivel digestivo, pueden ser náuseas, vómitos, diarrea o cólicos abdominales, o sea, dolor abdominal. Cuando se presenta esta sintomatología en base a un alérgeno, se le llama anafilaxia. No significa que se presenten todos los síntomas, sino que pueden presentarse algunos. Y cuando uno habla de un shock anafiláctico, se debe a que el paciente se presenta con hipotensión o hipovolemia, o las dos juntas. Cuando esto sucede, que en realidad una va de la mano con la otra, es que a causa, por ejemplo, de la histamina, que se vasodilatan los vasos, se va a extravasar la sangre. Entonces, como la sangre empieza a fluir hacia el líquido, o sea, al sitio intersticial, lo que va a ocurrir es que va a disminuir su volumen en circuito. Por ende, hay una hipovolemia. Y como hay una hipovolemia, es consecuencia a una hipotensión. Esta es una situación de urgencia, donde, por ejemplo, una medida terapéutica es suministrándole vasoconstrictores, haciendo el efecto contrario, o broncodilatadores si es que tiene un ataque respiratorio. Bueno, esto, lo que te mencionamos, sucede en una reacción por hipersensibilidad inmediata, que ocurre entre segundos y minutos. Ahora, cuando uno habla ya después de las 6 y 12 horas, es muy importante, más allá que esto se le llama una reacción por fase tardía, es muy importante saber que esto no se debe al alérgeno en cuestión, sino que algo que ya van a ver, que es que el sistema inmune lo que genera son circuitos. Recordando hacia atrás, uno de las sustancias liberadas por los mastocitos y basófilos es un factor quimiotáctico para eosinófilos y neutrófilos. Entonces, eso va a aumentar la respuesta inflamatoria cuando lleguen esas células blancas. Ahora, también uno tiene que saber que, por ejemplo, el leucotrieno D y E, como habíamos mencionado, genera la misma respuesta o genera las mismas cuestiones que la histamina, pero a mayor prolongación, más a largo plazo. Y por eso el paciente puede presentar sintomatología de una anafilaxia después de 6 y 12 horas sin que esté la presencia del alérgeno mismo. Bueno, esto sería más o menos haciendo énfasis en que a veces lo que provoca la enfermedad es la respuesta y no el propio alérgeno. Esta fue la bibliografía utilizada y espero que les haya servido.